Desde que se estrenó el tráiler de la tercera temporada del Juego del Calamar, hay muchas preguntas que se quedaron sin respuesta y muchos datos ocultos que hasta la fecha muchos no han notado. Es por eso que en este video te mostraré 23 cosas que no sabías y que estoy seguro que no notaste del tráiler del Juego del Calamar 3. Así que ve y prepárate un café que vamos a comenzar. En esta parte del tráiler, cuando vemos el juego de las pelotas, podemos notar que en una parte se nos muestra al jugador 333 con un chaleco color rojo, lo que significa que en teoría le tocó una bola roja. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esto no es así? Debido a que si ponemos pausa en este momento, nos percatamos de que el jugador 333 se encuentra con un chaleco color azul de primera instancia, y en esta otra con una pelota azul en la mano, lo que significa que posteriormente de que los juegos comiencen, como su exnovia la jugadora 222 le tocó bola roja, él se encargue de deshacerse de un jugador con un chaleco rojo para así poder intercambiarlo y de esta forma proteger a la jugadora 222 formando parte de su equipo. Pero obviamente los chalecos cuentan con el número de jugador en la parte de atrás, por lo que tengo la teoría de que cuando los guardias se percaten de que el jugador 333 intercambió el chaleco por otro jugador, este sea eliminado automáticamente por romper las reglas. Así que lamentablemente existe el riesgo de que este jugador sea eliminado en este juego. En esta parte del tráiler, cuando vemos las escenas posteriores a que comiencen los nuevos juegos de cazadores contra presas, si ponemos pausa en esta parte, nos percatamos de que las cajas que se entregan a los jugadores del equipo rojo cuentan con esta figura que representa un objeto pulsocortante, mientras que las cajas de los del equipo azul se les entrega esta caja que representa una figura de una llave, por lo que se confirma que se trata de más y nada menos que de un juego en donde las presas tendrán que abrir casilleros con las llaves antes de ser encontrados por los cazadores, quienes cuentan con un cuchillo. Y sí, ya hay escenas filtradas que lo confirman, pero esto, aunque parezca una desventaja para los del equipo azul, habrá jugadores imparables como la jugadora 120 que, a pesar de ser presas, no sean fáciles de vencer y estarán listos para pelear, como lo podemos ver en esta escena. En esta parte del tráiler, cuando vemos a la soldado número 11 en su primer vistazo ante su escape de la isla, nos percatamos de que ella cuenta con un encendedor en la mano. Pero si te fijas bien, en donde se encuentra es en las oficinas en donde está situado el papeleo de todos los documentos confidenciales y registros de los Juegos del Calamar. Esto quiere decir que la soldado número 11 se encuentra ahí con la única razón de deshacerse de alguna información valiosa. Y tengo la teoría de que se trate muy posiblemente de los registros de jugadores como el 246, ya que lo ayudará a convertirse en un supuesto soldado, o bien para eliminar rastro de que ella participó como guardia en estos juegos. En esta parte del tráiler, cuando vemos a Minzu por primera vez, podemos notar que en su mirada, muy aparte de ver que está totalmente asustado y aterrado, si hacemos zoom a sus ojos, podemos notar que sus pupilas están dilatadas. Esto quiere decir que muy posiblemente Minzu, a este punto, haya consumido las pastillas del infinito para así darse el valor de luchar en contra de los del equipo azul, ya que a pesar de ser un cazador, esto no significa que tenga el valor de eliminar a alguien por cuenta propia, y lo único que lo puede ayudar a lograr esto es consumiendo estas pastillas que, como todos sabemos, tiene efectos increíblemente potentes en quienes la consumen. En esta escena del tráiler, cuando vemos a Ji-Yoon caminar en el laberinto, podemos notar que arriba del jugador eliminado, detrás de Ji-Yoon se encuentra un contador y se ve representado el número de jugador de Ji-Yoon. Quizás solo sea una coincidencia o probablemente sea una pequeña referencia a que Ji-Yoon le queda poco tiempo de vida. En esta escena del tráiler, cuando vemos al primer VIP que se nos presenta, podemos ver que al fondo este se encuentra en la misma habitación en la que el detective irrumpe armado presentado en el mismo tráiler. Pero también, si te fijas al lado derecho, podemos observar que se encuentra una pequeña figura que representa otro de los juegos que se presentarán en la serie. Pero para ser sincero, esto solo es un rumor, ya que no se puede analizar a detalle de qué se trata. En esta parte del tráiler, cuando vemos a todos los jugadores momentos antes de iniciar el juego, estos ya cuentan con sus chalecos correspondientes a sus equipos, pero al fondo podemos notar que hay un guardia apuntándole a un jugador de espaldas con el arma, y si te fijas bien, parece ser que se trata de Ji-Yoon, y es más que lógico debido a que este se encuentra aún vigilado tras los acontecimientos en la segunda temporada, por lo que aparentemente nunca estará solo o sin ser vigilado antes. En esta parte del tráiler, cuando vemos al detective irrumpir en esta habitación lujosa, él cuenta con este traje color negro, que si no mal recuerdas, este traje corresponde a los servidores o camareros de los VIP en la primera temporada. Y en esta temporada no es la excepción, ya que lo podemos ver nuevamente en esta parte. Cuando todos los VIP están presentes en la mesa, estos camareros cuentan con la misma vestimenta que el detective en este momento, lo cual significa que al igual que la primera temporada, cuando logró infiltrarse en los juegos, se volverá a hacer pasar por camarero antes de llevar a cabo su plan irrumpiendo en escena. En esta parte del tráiler, cuando vemos el primer vistazo a todos los nuevos VIP, podemos percatarnos que es la primera vez que podremos ver a un VIP de género femenino, por lo que quizás sea de suma importancia en los siguientes episodios, ya que esta, al contemplar que hay una jugadora embarazada en los juegos, por ser la única mujer y comprender que esto no es un proceso sencillo, quizá esta VIP no esté de acuerdo con esto y le pida al frontman que esta jugadora se retire inmediatamente para no correr peligro, o en el peor de los casos, sea de mayor espectáculo para ellos y ella se quede con el bebé. Pero, ¿tú qué piensas de esto?
En esta imagen revelada del juego del calamar, podemos observar a Minsu quizá ocultando algo en su mano. Pero si te fijas bien en el fondo, parece ser que Minsu se encuentra en el lugar en donde se llevará a cabo el juego del tren, que pudimos ver al final de la segunda temporada. Porque si eres observador, la paleta de colores de esta habitación corresponde exactamente a la de la escena final. Esto quiere decir que en efecto este juego no es del pasado y sí será un juego en el que tendrán que participar todos y al parecer será después del jugador de las pelotas. En esta parte del tráiler, cuando vemos varias escenas pasar rápidamente, si ponemos pausa podemos tener este vistazo a Dejo con una mirada bastante sospechosa y fría. Si comparamos su mirada en esta escena a la mirada que tenía en la temporada 2 cuando ocurrió la masacre, claramente se nota que Dejo cuenta ahora con una mirada más fría, seria e incluso amenazante. Quizá estemos presenciando que en este momento ya perdió el miedo y esté listo para pelear en los siguientes juegos. En esta parte del tráiler, cuando vemos a todos los jugadores en los dormitorios a punto de votar, si te fijas bien al fondo del lado derecho, podemos notar que Gion está apartado de todos y aparentemente esposado a la cama. Esto quiere decir que claramente está siendo excluido de todas las votaciones para que no pueda interferir, lo cual me parece un tanto ilógico, ya que Gion no haría mucha diferencia debido a que el número de los azules es mayor a los de las X por completo. Quizás solo lo tengan esposado para que no planee hacer algo de nuevo hasta que inicien los siguientes juegos. En esta parte del tráiler, cuando presenciamos la cena de los VIP, si pones pausa en este momento y hacemos zoom, podemos ver que el frontman se encuentra presente en esta cena al lado de este camarero, mientras que a los demás les sirven platillos, él únicamente cuenta con un vino, lo que me hace pensar que esta sea una reunión importante en donde el frontman quizá les advierta sobre lo ocurrido en la temporada pasada o simplemente sea una conversación más como lo vimos en la primera temporada antes de dar inicio al evento final. En esta parte del tráiler podemos notar que el detective logra llegar solo a la isla, lo que me da a entender y pensar que desafortunadamente perdió a todo su equipo, aparentemente a causa del viejo traidor que delataba los planes del detective. Cuando todos los demás integrantes se den cuenta de esto, iniciará un breve enfrentamiento provocando la baja de muchos de su equipo hasta que él sea el único con vida. En esta parte del tráiler, cuando vemos a Gion tomar una pelota roja, él se convierte en cazador. Pero si te fijas, hay un cuerpo de un jugador eliminado detrás de él, quien aparentemente fue eliminado por Gion, y esto quiere decir que en este juego tal vez veamos una fase de Gion que nunca habíamos visto en ninguna de las temporadas, ya que él se encargará de eliminar a varios de los jugadores del equipo contrario con sus habilidades de pelea. Y quizás lo veamos por primera vez eliminar de forma sádica a otros jugadores con el único fin de sobrevivir, ya que de lo contrario, él sería eliminado. En esta parte del tráiler, cuando vemos un breve vistazo al frontman, parece ser que es una escena más común y corriente del líder. Pero si le pones pausa, te fijas detalladamente y le haces zoom a sus ojos, nos percatamos que cuenta con una mirada triste, de impotencia e incluso lagrimeando. Con esto lo único que me hace pensar es que el frontman realmente a este punto esté entrando en razón por primera vez y esté comprendiendo que estos juegos no son cualquier cosa y la vida de las personas sí tiene un valor muy por encima de sus ideales. O quizás solamente sea un momento bastante trágico en donde presenciemos la eliminación de la jugadora 222 al momento de dar a luz. Esto porque claramente le recordará a su esposa fallecida por la misma razón al momento de conceder a su hijo. En el tráiler del juego del calamar 3 podemos notar que a la hora de dar inicio al juego de cazadores contra presas, que tanto Namju como Minsu y el jugador 333 cuentan con un chaleco rojo. Esto quiere decir que claramente tendrán que hacer equipo en este juego, lo cual será bastante difícil para ellos, ya que este grupo de 3 ya tuvieron problemas en el pasado, tanto Namju con el jugador 333 y Minsu con Namju al eliminar a su amiga, lo cual será algo bastante impactante de ver, ya que incluso se rumorea gracias a una filtración que Namju y el jugador 333 lucharán juntos para vencer a otro jugador del equipo contrario y así llevarse la victoria. En esta parte del tráiler, cuando vemos varias escenas de los jugadores en el laberinto, podemos observar por unos breves milisegundos la aparición de un jugador manchando las paredes de sangre con su mano. Pero si ponemos pausa, podemos notar que se trata de la chamana por sus pulseras. Esto quiere decir que la chamana en este momento está logrando eliminar a varios jugadores a pesar de ser del equipo azul, quienes cuentan únicamente con llaves, lo cual nos deja una gran pregunta de cómo es que se encargará de que elimine a sus enemigos, como para dejar pistas de sangre en las paredes. En esta escena del tráiler, cuando vemos a la madre del jugador número 7 llorar, podemos notar que en su cabello ya no se encuentra el objeto pulsocortante que nos mostró en la segunda temporada, y por ende su cabello está suelto. Esto quiere decir que tuvo que ocupar este objeto para defenderse muy seguramente en el juego de cazadores y presas. En esta parte del tráiler, cuando vemos a todos los jugadores antes de iniciar los juegos, estos ya cuentan con los chalecos puestos y nos podemos percatar de que Dejo es del equipo azul, lo que significa que a él le tocará tener las llaves, lo que lo vuelve aún más vulnerable teniendo en cuenta que tuvo problemas de miedo en la temporada pasada. Al igual que en el dato anterior, podemos notar que el jugador 100 también es del equipo azul, siendo una presa, lo que significa que es muy probable que muera en estos juegos, debido a la mala fama que tiene y además hubo filtraciones que lo confirman. En la parte final del tráiler podemos notar que Gion se encuentra en una zona bastante diferente a como lo es el laberinto de este juego, ya que como vemos, él cuenta con el chaleco rojo en ese entonces, por lo tanto no se sabe en qué momento esté sucediendo esta escena. Quizá esté a punto de suceder una breve conversación entre él y el frontman antes de iniciar estos juegos.
En el tráiler del juego del calamar pudimos ver bastantes referencias ocultas que nos explican los posibles destinos de los jugadores, pero estoy seguro que no notaste esto. Si te fijas en el tráiler oficial desde el canal de Netflix en YouTube, la duración del tráiler es de 1 minuto con 24 segundos, y si no mal recuerdas, este número pertenece al jugador 124, quien se trata de Namjoon. Esto parece ser solo una coincidencia, pero conociendo los momentos impactantes y la importancia de este jugador en la serie, muchos creen que se trata de una pista de Netflix para saber la importancia que tendrá Namjoon en la serie, haciendo cosas más terribles que en la temporada pasada. Con estos datos hemos concluido este video, pero recuerda que el 31 de mayo se llevará a cabo un evento en vivo de Netflix en donde se mostrarán avances importantes sobre las series de Netflix, incluyendo el juego del calamar, por lo que muy probablemente en este momento se ha presentado el tráiler oficial completo del juego del calamar temporada 3. Así que te recomiendo suscribirte a este canal para que sí estés al tanto de todas las novedades y datos ocultos de la serie, pero como siempre me gustaría saber tu opinión, así que dime, ¿tú qué piensas?